Si miras la historia de la medicina con perspectiva, es literalmente la historia de cómo el ser humano ha ido ganando batallas contra la naturaleza. Hace no tantos siglos, un simple corte podría terminar en una hemorragia, una infección y ello conllevar la muerte. Hay que tener en cuenta que no había ni antibióticos, no había cirugía moderna, ni siquiera medicinas. Por lo tanto, la esperanza de vida era muchísimo más baja que ahora. Hasta que hubo un punto en el que llegaron los medicamentos, y esto cambió completamente las reglas del juego. Enfermedades que antes significaban sentencia de muerte ahora eran tratables. Después llegó la anestesia, y esto hizo pasar de operaciones realmente brutas a tener unas operaciones quirúrgicas y mucho más precisas. Posteriormente llegó un avance muy importante: las vacunas. Esto nos permitió erradicar ciertas enfermedades y así prevenir otras. De esta manera superamos enfermedades como la viruela o el sarampión. Y en el año 2020, hace muy poco, vimos cómo con una carrera contrarreloj fuimos capaces de desarrollar una vacuna contra un virus nuevo. Todo esto fue en menos de un año, por lo que la ciencia avanza a unos ritmos brutales. Pero aún así, hay algunos enemigos que se siguen resistiendo. Y uno de los más importantes es el VIH. ¿Por qué después de más de 40 años no existe una vacuna para el VIH? El VIH ha provocado más de 30 millones de muertes en el mundo y sigue siendo un problema de salud global enorme. Se identificó en los años 80 y en ese momento muchos científicos pensaban que la vacuna llegaría relativamente rápido. Porque hasta entonces el modelo era muy sencillo: descubres el virus, entiendes cómo funciona y haces una vacuna. Pero con el VIH este modelo se rompió. Pasaron los años, pasaron las décadas y la vacuna no llegaba. Y esto genera una pregunta muy lógica. ¿Cómo puede ser que hayamos desarrollado vacunas para virus muy complejos y todavía no tengamos una para el VIH? La respuesta es que el VIH no juega con las mismas reglas. Y para entender eso, primero tenemos que entender qué hace en nuestro cuerpo. Este virus convierte tus defensas en fábricas de virus. El VIH no ataca al azar, va directamente al corazón del sistema inmune. Atacan los linfocitos CD4, que son células clave para coordinar la respuesta defensiva del cuerpo. Son como los directores de orquesta del sistema inmune. Cuando el virus entra en estas células, hace algo increíblemente inteligente y peligroso. No solo las infecta, sino que usa la maquinaria interna de la célula para fabricar miles de copias de sí mismo. Esto es como si un ejército enemigo tomara el control de una fábrica de armas y obligara a esa fábrica a producir armas para el propio enemigo. Cada célula infectada produce miles de virus nuevos y esos virus van infectando más células. Y este proceso se repite una y otra vez durante años. El VIH no te destruye rápido, te va dejando sin defensas poco a poco. Esto es un concepto muy importante, porque el VIH no ataca rápido, va afectando a tus células de manera progresiva. Puede estar años replicándose dentro del cuerpo, mientras va destruyendo el sistema inmune poco a poco. Al principio puede no haber síntomas, o pueden parecerlos de una gripe, pero con el tiempo el sistema inmune se debilita. Entonces llega un momento en el que el cuerpo ya no puede defenderse de infecciones normales. Y aquí aparece. El problema no es solo el virus, es que deja al cuerpo completamente expuesto. Aparecen infecciones oportunistas, infecciones que en una persona sana serían leves, pero que aquí pueden traer consecuencias mucho más graves. Y aquí todo el mundo se piensa que esto es un mensaje de desesperanza, cuando no es así. Hoy puedes tener VIH y llevar una vida completamente normal. Aunque no tengamos vacuna, sí tenemos tratamientos extremadamente eficaces. Los antirretrovirales han cambiado la historia del VIH. Estos medicamentos bloquean la replicación del virus y pueden reducir su cantidad de sangre hasta niveles indetectables. Y aquí viene algo muy importante. Indetectable no es lo mismo que no transmisible. Esto ha cambiado completamente la vida de millones de personas. Hoy en día las personas con VIH pueden tener un trabajo, una familia, incluso su proyecto de vida. Llegan a vivir décadas con una buena calidad de vida. Pero claro, esto no es una cura. Y tampoco evita infecciones sin prevención. Y aquí aparece la gran pregunta científica. Si sabemos tanto del virus, ¿por qué no hay vacuna? Se han probado vacunas contra el VIH y todas han fallado. Aquí es donde todo el mundo se sorprende, porque aunque no exista una vacuna para el VIH, eso no significa que no lo hayamos intentado. Se ha intentado, y muchísimo. Durante décadas, laboratorios de todo el mundo han desarrollado candidatos a vacuna. Se han invertido miles de millones, se han hecho ensayos clínicos enormes. Y no hablamos de un par de pruebas pequeñas. Hablamos de estudios con miles de personas en distintos países y durante años. Y aún así, los resultados no han sido suficientes.
Algunas vacunas parecían prometedoras en laboratorio, funcionaban en modelos animales, parecía que generaban respuesta inmune, pero cuando la han probado en humanos, la protección era muy baja o directamente inexistente. Y esto en un mundo científico es algo muy duro, porque significa volver a empezar. Imagínate dedicar una década completa de tu vida a investigar una vacuna y que los resultados de esta sean insatisfactorios. Pero la ciencia funciona así: ensayo-error, aprendizaje y nuevo intento. Y lo más importante, no es que los científicos no sepan lo que hacen, es que el VIH es extraordinariamente difícil. Uno de los mayores problemas que nos presenta el VIH es su rápida capacidad para mutar. Y para que lo entiendas, lo vamos a comparar con otros virus. Muchos virus mutan, eso es normal, pero el VIH muta a un nivel completamente diferente. Dentro de una sola persona puede generar miles de millones de copias al día, y cada copia puede tener errores en su material genético, errores que se convierten en mutaciones. Esto significa que dentro del mismo cuerpo puede haber varias versiones distintas del virus al mismo tiempo. Es como si no lucharas contra un enemigo, sino contra un ejército entero, con diferentes tropas, y que cada soldado fuera ligeramente diferente. Ahora piensa esto desde el punto de vista de una vacuna. Una vacuna funciona enseñando al sistema inmune a reconocer algo concreto. Pero si ese algo cambia constantemente, el sistema inmune pierde el objetivo. Es como intentar hacer una llave para una cerradura que cambia cada día. Y esto ya es brutalmente complicado, pero no es el único problema. Hay muchos más. No existe un VIH, existen muchos. El VIH no es un virus único en todo el mundo. Existen distintos subtipos, distintas variantes y distintas familias geográficas. El virus que circula en África no es exactamente el mismo virus que puede circular en Europa, Asia o América. Esto significa que una misma vacuna tendría que funcionar contra muchísimas variantes del mismo virus. Imagínate hacer una vacuna contra algo más sencillo, como podría ser la gripe. Pero claro, que esta gripe cambiara y hubiera miles de tipos a la vez en todo el mundo. Eso es el VIH. Y por eso, cuando encontramos una solución para una de las variantes, puede que con el resto no funcionen. Y aquí es donde entra otro problema brutal. El VIH utiliza tu propio cuerpo para esconderse de tu sistema inmune. El VIH tiene esta estrategia que es simplemente increíble. El virus se cubre utilizando moléculas de azúcar. Pero no cualquier molécula de azúcar, sino las que son generadas por tu propio cuerpo. El sistema inmune cree que son normales. Y es que además lo son, porque son generadas por tu propio organismo. Es como si el virus se pusiera un disfraz perfecto. Por poner un ejemplo, sería como si un espía se infiltrara en un hospital. Claro, este espía iría vestido de médico y podrían pasar días, meses o incluso años hasta que éste fuera descubierto. No levantaría sospechas ni llamaría la atención. Pero esto no es lo único. Hay todavía otra cosa que hace que el VIH sea incluso más peligroso todavía. El VIH puede esconderse dentro de tu ADN durante años. El VIH es un retrovirus. Y esto es muy importante. Puede integrar su material genético dentro del ADN de tus células. Y cuando hace eso, puede quedarse dormido. Puede estar ahí sencillamente sin producir virus nuevos, sin ser detectado durante años. Y luego, volver a activarse. Esto es uno de los mayores problemas para curarlo, y también para hacer las vacunas, porque aunque elimines el virus activo, puede quedar escondido en células. Esto es como si el enemigo tuviera refugios secretos dentro de tu propio cuerpo. Existen casos en los que personas han bloqueado completamente el VIH, y esto puede cambiarlo todo. Aquí es donde la historia del VIH empieza a cambiar. Durante muchos años, la idea era que el sistema inmune humano no era capaz de vencer al VIH de forma eficaz, porque ataca directamente a las defensas. Pero la ciencia empezó a encontrar algo fascinante. Un porcentaje muy pequeño de personas infectadas es capaz de producir algo llamado anticuerpos ampliamente neutralizantes. Y esto es increíblemente importante, porque estos anticuerpos no atacan solo una versión del virus, pueden atacar muchas variantes diferentes del VIH al mismo tiempo. Esto significa que el virus sí tiene puntos débiles. Durante muchos años se pensó que el VIH era casi perfecto desde el punto de vista evolutivo, pero estos casos demostraron que no lo es. Y ahora la investigación está obsesionada con entender cómo estas personas desarrollan estos anticuerpos, cuánto tiempo tardan en desarrollarlos y qué señales hacen falta para que el sistema inmune los produzca. Porque si conseguimos entender eso, podríamos enseñar al sistema inmune de cualquier persona a hacer lo mismo. Y esto podría ser la base de futuras vacunas.
Pero aquí hay algo muy importante, y esto no es nada fácil, porque estos anticuerpos suelen aparecer tras años de infección, y una vacuna necesita generar esa respuesta mucho más rápido. Pero aún así, esto ha abierto una puerta enorme, y además, no es la única línea de investigación. Las nuevas tecnologías están cambiando cómo se diseñan las vacunas, y el VIH podría ser el siguiente. La pandemia que tuvimos en el año 2020 cambió algo muy importante en la ciencia. Demostró que tecnologías como el ARN mensajero pueden funcionar. Y ahora muchos equipos están explorando estas tecnologías para el VIH. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque el ARN permite diseñar vacunas mucho más rápido, permite probar combinaciones distintas y permite enseñar al sistema inmune cosas muy concretas. No solo se queda ahí. Además, la inteligencia artificial está empezando a usarse para diseñar proteínas virales artificiales. Proteínas diseñadas para entender al sistema inmune de forma súper específica. Esto antes era ciencia ficción y hoy empieza a ser ciencia real. Y no significa que mañana tenemos una vacuna, pero significa que tendremos herramientas que antes no existían. El VIH que tenemos hoy no es el mismo VIH de los años 80, y entender esto es importantísimo. Cuando el VIH apareció en los años 80, era prácticamente una sentencia de muerte. No había tratamientos, no había información clara y había muchísimo miedo. Hoy la situación es radicalmente distinta. Hoy tenemos tratamientos que permiten vivir décadas. Sabemos cómo prevenir la transmisión y sabemos que indetectable significa intransmisible. Esto es un cambio histórico y muchas veces no se habla lo suficiente de lo enorme que es este avance. Porque aunque tengamos vacuna, hemos salvado millones de vidas. Y eso también es ciencia funcionando. El VIH no afecta a todos los países por igual. En algunas regiones del mundo sigue siendo devastador. Porque no solo depende de la biología, depende del acceso al tratamiento, del acceso a diagnóstico y depende de la educación sanitaria. Hay países donde la gente con VIH vive durante décadas y otros donde el acceso a medicación sigue siendo muy limitado. Y eso nos recuerda algo muy importante. La medicina no es solo ciencia, también es política sanitaria, educación y economía. El mayor error sobre el VIH hoy en día es pensar que ya no es un problema. En muchos países desarrollados, el VIH ha dejado de estar tan presente en medios, y eso puede hacer pensar que ya no es un problema. Pero sigue habiendo nuevas infecciones cada año, sigue habiendo millones de personas viviendo con el virus, y sigue siendo un reto enorme para la ciencia. Por eso es importante seguir hablando del tema. ¿Habrá algún día una vacuna para el VIH? La respuesta real es probablemente sí, pero no sabemos cuándo. La mayoría de científicos cree que una vacuna es posible, pero nadie puede prometer fechas. Puede ser en 5, 10, 20 o incluso más años. Porque estamos luchando contra uno de los virus más complejos que existen. Pero la historia de la ciencia nos dice algo importante. Muchos problemas que parecían imposibles terminaron con una solución. Mientras llega la vacuna, ya tenemos herramientas que salvan vidas cada día. Hoy tenemos prevención, tenemos diagnóstico, tenemos tratamientos y tenemos algo muy importante, el conocimiento. Porque entender cómo funciona el virus hace que la gente pueda protegerse mejor. El VIH sigue siendo uno de los mayores retos de la medicina moderna, pero la historia aún no ha terminado. La ciencia sigue trabajando, los investigadores siguen buscando soluciones y los tratamientos siguen mejorando. Por lo que cada año estamos un poquito más cerca. Porque si algo ha demostrado la historia de medicina es que lo que hoy parece imposible, mañana puede ser una realidad.